Bien. Bueno, buenas tardes. La clase de hoy, vamos a recordar un poco lo que vimos la semana pasada. La semana pasada, esperen que ahí comparto la pantalla. No miro nada. Buenas. Bien, la clase pasada, ¿se ve la pantalla? Sí, se ve, profe. Perfecto. Sí. Habíamos visto que la forma en la que vamos a trabajar las clases, para no estar leyendo, o porque vieron que acá tenemos, bueno, lo que yo les había mostrado, que el NetAcad, ¿se acuerdan? Toda la plataforma para entrar, para ver los contenidos. Ustedes la pueden seguir acá, está orientada para que cada uno lo haga de forma individual esto. ¿Por qué? Porque vos tenés el texto y después al lado a veces tenés un IDE, ¿se acuerdan que habíamos visto lo que era un IDE, que era un lugar para poder programar, que está integrado acá adentro para que ustedes puedan programar fácil? Pero bueno, para la clase a veces no resulta, porque si no tenemos que ir y volver, es medio un quilombo. Entonces con nosotros lo que les armamos son estos collab que ustedes pueden ver y probar la ejecución, o sea, ver el texto y probar la ejecución al mismo tiempo. Entonces, y una herramienta que se usa, sobre todo para entornos educativos, y no tanto educativo porque algunos proyectos a veces, por una cuestión de comodidad a la hora de que si vos tenés, acá fíjense lo fácil que es modificar código, porque bueno, yo entro acá, borro y hago lo que quiero, y lo ejecuto, cada bloquecito lo ejecuto lo que yo quiero, y podemos conectar entre bloques con este collab. Y acá fíjense que se está ejecutando, si miramos el enlace de arriba, se ejecuta desde Google, pero hay entornos muy similares a Colab, que podemos instalar nosotros como un software en nuestra computadora y después, bueno, podemos ejecutar lo que queramos del código. A veces en algunos proyectos se usa, pero por lo general se usa más que todo para esto, para colaborar con programación y para poder ejecutar código por partes. Sobre todo se le dice notebooks a cada uno de estos. Entonces vos podés ejecutar distintos pedazos de bloque y vas haciendo lo que querés. Como ustedes estuvieron viendo que se explicaba un tema, entonces vos podés explicar. Haciendo esa introducción, bueno, nosotros lo que llevamos a ver era todo lo del print. Básicamente estuvieron viendo a full el print con Francisco. Y full cómo usarlo, los argumentos. Y lo último que llegaron a ver, que creo que llegaron hasta el final de este collab, era esta explicación de números enteros, sistema de numeración, los flotantes, lo que era una notación científica, los booleanos y básicamente lo que era un booleano. Bueno, pero acá con esto que habían llegado a ver. La clase de hoy, seguimos en el módulo 2. Uy, esperen que arranque de abajo de todo. La clase de hoy seguimos en el módulo 2, pero si se fijan acá, ustedes yo después de esto también se les voy a compartir el módulo 2, este collab, para que ustedes puedan entrar y lo puedan ver. Vamos a ver lo que son los operadores, las expresiones y las variables. Sobre todo lo más importante de hoy que quiero que se lleven es, sí, espero que lleguemos hasta el final para verlo, pero son las variables, que es el concepto de variable dentro de un lenguaje de programación, que en este caso es Python. ¿Estamos ahí? Así arrancamos. ¿Podrás agrandar un poquito la pantalla, por Bien, favor? sí, perdón, yo lo veo. Ver. O para activar con el control más, sí. Ahí se ve mejor, ¿no? Sí, gracias, muy amable. Listo. No, está bien mejor porque a mí me ayuda porque yo tengo como un telegigante, entonces capaz que estoy forzando la vista. Ahora veo mejor. Bien, entonces, comenzando los temas que vamos a ver lo primero que son los operadores en Python. Ustedes estuvieron viendo que el print lo que podíamos hacer era escribir básicamente string, o sea, lo que se dice en cadenas, que son textos. Por ejemplo, acá ustedes pusieron entre comillas un texto y se muestra cómo está acá esto, esto y todo esto. Pero también dentro de un print pueden ejecutar operaciones matemáticas. Por ejemplo, esta que vemos acá. Esta operación matemática lo que hacemos es una suma. Entonces, le decimos, mostrar el resultado de la operación matemática 2 más 2. Entonces, si yo lo ejecuto, me devuelve 4. Me muestra el resultado. Fíjese que si yo no le pongo si le pusiera los corchetes,
me muestra 2 más 2. Pero si no, realiza la operación. Que esto ya más o menos lo habían visto la otra clase. Yo acá le dejé bastante, no sé cómo lo estuve haciendo. Uy, esto quedó mal. Francisco lo vi más o menos, pero... Perdón, quiero borrar este bloque porque este bloque no va. Ahí está. Lo que les dejé bastante el texto para que puedan seguirlo por acá. No tengan que pasar tanto a la plataforma. Pero no está todo lo de la plataforma, sino que está las partes más importantes. Pero básicamente lo que les estoy explicando acá es que podemos usar el lenguaje Python como calculadora. Es decir, podemos hacer operaciones matemáticas con Python. Eso es lo que es toda esta introducción. Por lo tanto, no, se suele hacer operaciones matemáticas, pero no se suele hacer super operaciones matemáticas con lo que ya trae por estándar. O sea, ¿qué quiere decir? Vos podés hacer una suma, una resta, una multiplicación, que ahora las vamos a ver, que son estos operadores básicos que vemos acá, que tenemos la suma, la resta, la división, la multiplicación que se borró. Y vamos a ver algunas divisiones o operaciones que no son tan conocidas porque no son cuentas que nosotros hacemos usualmente, que son la división entera, que es esto que aparece con doble barra, y el residuo. Y después lo que vamos a ver, que acá me falta un asterisco, es el doble asterisco, que es la potenciación. Que eso sí lo conocen, pero bueno, acá se pone como potenciación. Entonces, a Python lo podemos usar para realizar operaciones matemáticas. ¿Qué es lo que decía yo de que no podemos, podemos usarla como calculadora, pero no una supercalculadora? ¿Por qué? Porque para hacer cuentas muy grandes o operaciones muy complejas, como, no sé si alguno conoce MATLAB. ¿Alguna conoció el programa MATLAB? Bueno, supongo No, que... ¿Cómo? no, yo no. Supongo, el programa MATLAB es un programa justamente para hacer programar y hacer operaciones matemáticas. O sea, tiene un montón de cosas, no es solamente eso, pero tiene funciones especializadas para hacer cosas matemáticas, derivadas, integrales, bueno, un montón de cosas. Y Python trae algunas operaciones simples, pero no trae todo lo que podría traer, por ejemplo, un MATLAB. Pero no quiere decir que vos no podás programar algo parecido a lo que yo les digo, este programa orientado a matemáticas. ¿Por qué? Porque vos podés agarrar y buscar una librería donde ya alguien desarrolló un código gigante y vos podés decir, quiero una librería para hacer funciones matemáticas y ya está, porque ya están calculadas. Alguna librería, creo que hay una que se llama Mat o Matplotlib, una para plotear funciones para verlas. Las podés usar, esas librerías, y podés ejecutar operaciones matemáticas más complejas, que simplemente las que te da en forma nativa el Python. Básicamente, las operaciones que vamos a usar son estas. No quiero complicárselas más, pero son más, menos, multiplicación, división, división entera, residuo y potenciación. Acá no se ve, pero acá hay un asterisco, acá sí lo van a ver. Hay un asterisco y hay un doble asterisco, por eso no se veían. Estas son las operaciones, los símbolos. Esto, la mayoría los calculo los conoce, estos 4, pero estos 3 son como más nuevitos, pero ahora vamos a explicar bien qué hace cada uno. El primero que empezamos con un operador aritmético que sí existe, que es la exponenciación, que es el elevado a que nosotros usamos en matemática, la potencia. En este caso, el elevado no se usa como símbolo, sino que se usa el doble asterisco. Entonces, esto que estamos viendo acá es print 2 elevado a la 3. Acá es 2 elevado a la 3, coma. Acuérdense que si yo acá le pongo un punto, ya Python está interpretando qué cosa, qué tipo de dato es este. Entero, flotante, una cadena de texto, ¿qué es? A ver si se acuerdan. Flotante. Flotante, exactamente. Está considerando que este número es un flotante, por lo tanto va a tener una parte, lo va a interpretar como que va a tener parte decimal, o sea, después de la coma. Acá no tiene nada, entonces lo que sería un 0. Entonces, pero lo sigue interpretando, o sea, el Python va a interpretar que eso es un número con coma, por más que no tenga nada del otro lado. Entonces, este número no es lo mismo que este. Y acá lo que vemos son distintas variaciones de cómo se ejecuta esta operación matemática. Acá ustedes la operación matemática la podrían hacer sin el print, pero no tiene sentido porque no se va a ver y no va a hacer nada.
lo que podemos hacer es ejecutamos eso y fíjense los resultados. Cuando los dos números son enteros, el resultado es entero. Ahora, cuando uno de los dos es flotante, el resultado ya se los larga, o se los da en flotante. ¿Se dan cuenta de eso? Bueno, Sí. supongo que cualquier cosa, si no, yo porque ahora justo no está, Francisco está viniendo, está llegando, entonces no puedo responder preguntas, así salvo que me abra el micrófono o haga algún ruidito para que yo lo escuche, porque estoy solo. Así que si alguien tiene que hablar, hable el micrófono o haga, perdón, ¿esto yo lo tengo cerrado? Sí. Exactamente. Ah, bueno, ahí está. Bien. Te hago una pregunta. ¿Querés que Uy, ¿qué pasó? No sé quién me había preguntado. Ah. Estás tocando, dejá de tocar. querés que te sigamos con el link o te seguimos viendo en la pantalla solamente? No, sigan viendo la pantalla, pero lo que yo digo es como que si van a hacer una pregunta, abran el micrófono y pregúntenme, interrúmpame. Perfecto. Yo quería saber de dónde Sí. encontramos el link del... ¿De esto? Sí, Ah, no se los pasé, perdón. El de hoy no lo tengo. ¿Lo pueden seguir acá o lo pueden seguir ahí? Ahí se los mandé. Este está dale, compartido. gracias. Perdón, no está compartido. Sí, está, perfecto. Ahí está. Ahí lo tienen. Porque no. ¿Lo pueden seguir por acá o lo pueden mirar ahí ustedes en su compu? Sí, ¿quién me levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano? No. No, yo había levantado la mano, profe. Pasa que tampoco encontraba el material, lo estaba buscando en Ah, está. en la Perdón, aplicación, pero no se los compartí. Ahí lo tienen en el chat. Y después se los vuelvo. Igual después le voy a volver a mandar un mail compartiéndoselo con eso y el enlace de la clase. Perdón, el enlace de la clase y el Excel donde vamos a cargar las clases. Así, ese guárdenselo como favorito en algún lado. Así lo tienen. Bueno, sigo. Ah, perdón. Están muchas los gracias. mails que enviaron. Sí, pero está el viejo. El que enviaron, Francisco le envió el collab de la clase anterior. Yo acá hice un nuevo collab. Entonces no la tienen esa. Por eso está bien que bien que me preguntaron, me avisaron, porque la verdad me había colgado en avisarles. Bueno, seguimos. Entonces, acá tenés más o menos lo que le acabo de decir. O sea, si los dos son enteros, es entero. Si al menos uno es flotante, lo va a considerar como flotante. Después, otro operador que ya conocen, bueno, la multiplicación. Probamos lo mismo. Esto no tiene mucha ciencia. Vamos a ver si la regla de entero-entero funciona y si fíjense que pasa exactamente lo mismo. Si los dos son enteros, el resultado es entero. Si los dos son flotantes, el resultado da flotante. Perdón, si uno de los dos es flotante o los dos, el resultado es flotante. ¿Por qué estamos explicando esto bien de lo flotante o no? Porque después cuando pasemos a la división, van a ver que se complejiza un poco. No, o sea, vamos a ver qué pasa con esa regla que habíamos visto de si es entero o no es entero. Porque acá, por ejemplo, tengo lo mismo que habíamos hecho antes. Tenemos que hacemos la división entre dos números enteros, dos números, uno entero y uno en flotante. O sea, ¿se acuerdan? El primer número en la división es el... Ay, estoy perdido. Ay, el divisor después de la diagonal. No, está al revés esto, perdón. El dividendo es el número que vamos a dividir y el divisor es el número que divide. Y esto está al revés. Perdón, esto está, menos mal que... O sea, para que quede claro. En una división, ¿se acuerdan la división que hacíamos en la primaria? Que era el número, la cajita, el divisor, y después abajo teníamos el resultado y el otro lado el resto. Bueno, acá el número de la izquierda es el dividendo, el que vamos a dividir, y el de la derecha es el divisor. O sea, es 6 dividido 3. 6 dividido 3 puntos. 6 puntos dividido 3 y 6 puntos dividido 3 puntos. Entonces, si ejecutamos, vamos a ver que en cualquiera de todos los casos nos devuelve un flotante. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos el resultado te puede dar con coma porque tiene un resto, ¿no? Entonces, lo que pasa es que quizás nosotros queríamos que esto sea 6 dividido 3 y me dé un 2, me dé entero.
O queremos que esta también sea entera. Para eso hay algunas operaciones de Python que nos permiten convertir, en realidad podemos convertir este valor a un entero, pero también existe otro operador que era el que habíamos visto más arriba, que era el que tenía 2 barritas. Y el que tiene 2 barritas, ¿qué es? El operador de división entera. Que si lo probamos, fíjense que en ese caso sí se cumple lo que queríamos. Si los dos son enteros, se ajusta la regla que habíamos visto antes, de que si los dos son enteros, el resultado es entero. Y... siempre igual. Perdón, estoy leyendo una cosa porque esto no sé, a ver si el de antes estaba mal y este no sé si está bien. Pero bueno, la idea principal es que se den cuenta de eso, que aplica la regla que en este caso, con la división común y corriente, no aplicaba. Si proseguimos con más ejemplos, como este que habíamos probado antes. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. El operador división entera me da el resultado de una división entera. En el caso, por ejemplo, 6 dividido 3 me da 2 entero. Sí. Pero no me da la parte entera de una división, digamos que me dé con decimales. En el caso de que yo haga 6 dividido 2, me va a dar decimales también. Justo creo que venía en la próxima. Perdón, me olvidé que se había hecho. Acá en este tenemos este ejemplo. Perdón. Si usamos el 6 dividido 4 con la operación de división común, nos da 1,5, 1,5. Ahora, ¿qué pasa si usamos lo mismo pero con el entero? Nos da el entero. Solamente la parte entera. Exactamente, nos da la parte entera porque redondea. Ahora, ¿qué pasa? Redondea para abajo en realidad, es decir, se queda con el valor del número. ¿Por qué? Porque acá ustedes van a ver que en la teoría le está diciendo que va a redondear al valor entero inferior más cercano. En realidad lo que está haciendo es, el valor te da, en este caso te sacó solamente con la regla del entero. Perdón, vieron que acá cuando usamos el 6 dividido 3 me daba 2. Bueno, acá 6 dividido 4 me dio 1, me dejó la parte entera. Ahora, el 6.4, el 6 puntos, si se fijan, es un valor flotante. Ahora, yo le estoy aplicando la división entera. Y el resultado que habíamos visto antes era el 1,5, ¿no? Me daba 1,5 si llevaba esta cuenta. Ahora, lo que hace es, te dice redondea para abajo, pero lo que está haciendo en realidad es agarrar este 1 que te daba entero, pero como es con coma, le pone .0. O sea, te redondea, vamos a decirlo así, para no confundir. Te redondea hacia abajo, ¿por qué? Porque te deja la parte entera, pero con la coma. ¿Se entiende? O sea, te sigue manteniendo el número flotante, porque vos dividiste con un 6 puntos, o sea, 6, algo, dividido, o sea, división entera 4, pero te buscó el valor, el resultado daba 1,5, te buscó el valor 1 y le puso .0. O sea, como que te hizo la división entera, te dio un 1 y después dijo lo convierto a flotante. Entonces te puso 1 punto. Ese. O sea, te da el valor, digamos, sería la parte entera del resultado, del cociente, pero expresado como decimal. En el primer caso, sí, como entero. O sea, pero claro, con parte decimal, sí, sería como flotante. Acá yo a veces me confundo en programación, si decimos con coma o decimal o lo que sea, le decimos flotante para no confundir, pero sí, hace esto básicamente. Si vos tenés una división donde el dividendo, o sea, este número, es un flotante, cuando hacemos la división entera, nos da un número, se selecciona la parte entera, pero lo convierte a flotante. ¿Cómo lo hace? Bueno, redondeando hacia abajo. Porque si acá yo hubiera puesto, esto da 1,5, si yo le pongo 7, fíjense que me sigue dando lo mismo. O sea, sigue redondeando para abajo, entre comillas. Porque 7 dividido 4, no sé cuánto da. Creo que 1,75. 1,75, pero sigue. Fíjense, si se acuerda alguno de matemática, 1,75 estaba más cerca del 2 que del 1. Entonces uno siempre redondea hacia el que está más cerca. Pero en este caso lo que hace es toma la parte entera y la convierte, si es flotante, la convierte en flotante.
Entonces, acá si yo le pongo un 8, ahora sí me va a dar 2.0. Por más que, fíjense que por más que sea 8 dividido 4 me dé entero, acá me lo está poniendo como por el punto del 8, me está diciendo que lo conviertas a flotante. Lo mismo que acá. Bueno, pero acá esto sí es entero. ¿Se entendió? Y acá tenemos Sí, sí. Acá tenemos una prueba con valores negativos. Fíjense que es más o menos lo mismo porque no cambia mucho. Porque, o sea, si dividís con un número negativo y a otro positivo te va negativo. Entonces, menos 6 dividido 4. Pero acuérdense que esto es una división entera. Pero algo importante a destacar acá es que ¿cuánto le daba antes? Daba 1,5. Y acá en el que teníamos acá nos daba... Esto tener en cuenta para no equivocarse. Nos daba 1 y 1,0. Ahora, si hacen la calculadora ustedes, menos 6 dividido, o sea, esto, les va a dar menos 1,5. Pero fíjense a dónde redondeó. Redondeó para el valor más chico, para abajo. Redondeó para el menos 2. Entonces, la regla esta, la verdad que la podemos tomar en cuenta también, ¿no? Porque para los positivos funciona, pero para los negativos es esto, sí o sí. Así que, básicamente, vamos a mirar sin parajo. Esto puede ser, esto ténganlo mucho en cuenta, porque cuando hagan una cuenta o algo, los puede llegar a confundir, porque usted dice, ¿cómo? 6 dividido 4 me da 2, no, imposible. Perdón, profe, me mareé. Sí. ¿Por dónde? Digamos, ¿por qué arriba da un resultado y abajo da otro? Porque el proceso que está haciendo en este caso para los negativos es redondear hacia abajo. Y vos, si te acordás cómo son, o sea, a ver, lo escribo acá. Vos tenés 0, 1, 2 y del otro lado tenés menos 1 en la tabla numérica, ¿no? En la recta numérica. Sí. Si vos haces el resultado, ¿cuánto da? Entre menos 6 dividido 4. Si lo haces en la calculadora te da menos 1,5, o sea, hasta acá. Menos 1,5. Ahora, si redondea para el lugar más bajo, ¿para dónde va a redondear? ¿Para acá o para allá? Para acá. Entonces, Ajá. por eso te da menos 2. Ah, bien. Ahora sí. Entonces, por eso decía que es confuso. Cuando ya estabas cachero no te confundís, pero por eso cuando vos ves acá, para no confundirse, la regla es vas para el lado de abajo directamente. O sea, si estabas en el positivo, el 1,5, sí, es para el lado del 1. Ahora, si es negativo, te va a parecer que es al revés. O sea, se va haciendo cada vez más grande. ¿Por qué? Porque te está yendo para el lado de los negativos más grandes a la izquierda. Siempre los números que están a la izquierda son más menores que los que están a la derecha. ¿Lo puedes ver así? Exactamente. Bien. ¿Estamos hasta ahí? Esto lo voy a hacer, ¿saben qué? Lo voy a poner... Ahí le contestó. Sí, Lo voy a poner todo acá bien. Iván, ¿para qué sirve esta cuestión de usar los números, digamos, redondear esta cuestión de los enteros y eso? ¿Qué ventaja da en algún sentido? No, a veces por cuestiones de Bueno, procesamiento te conviene tener enteros. O por ejemplo, un ejemplo que suele pasar. Alguna aplicación o alguna librería que vos tenés que usar. Por ejemplo, ahora me acuerdo de un ejemplo particular. Hay librerías que yo usaba para programar una placa, un microcontrolador, que vos si tenías que mostrar en una pantallita, ¿vieron la pantalla de las calculadoras que tienen como digititos, valores LED, o sea, numeritos, que se prenden y te muestran un 8, un 5, bueno, lo que sea. Entonces vos para esta placa, para que te mostrara un número en ese display, te pedía que le pases el número, pero se lo tenías que pasar como entero. O sea, vos tenías que poner, qué sé yo, viste que tenés 4 dígitos, por ejemplo, bueno, en el dígito 3 vos querías escribir que se te prenda un 2. Pero ¿qué pasa? Si vos hiciste una cuenta porque para que te dé ese 2, hiciste, no sé, a ver, o sea, vos querés mostrar en el display, por ejemplo, 45,28 en una calculadora. No sé si no tengo un ejemplo de calculadora acá. Entonces, vos, por ejemplo, a ver, vamos, lo que hago acá, 45,28. La calculadora, en el display, ¿qué tenés? Un dígito para el 4, uno para el 5. Uy, me quedé al revés.
uno para el puntito, que es chiquitito, y después 2 dígitos más. Ahora, yo suponerle que hice la cuenta y para calcular que en el tercer dígito, este de acá, tengo que escribir un 2, yo hice una cuenta matemática previa, ¿viste? Y vos capaz una división, ponele, como está acá. Y el valor me daba 2,5. Pero yo solamente quiero el 2, porque yo ya sé que es el 2,5, solamente quiero la parte del 2. ¿Me entendés? Porque yo solamente quiero escribir un 2 acá, no quiero escribir 2,5. Yo sé que tengo que escribir ese 2. Entonces, ¿qué es lo que hago? Convierto ese valor que me dio en flotante, lo convierto a entero para poder mostrarlo acá. ¿Por qué? Porque la librería me especificó, che, vos querés mostrar este número, me lo tenés que pasar como entero. Entonces, a veces, para evitarse, cuando son operaciones así simples que estamos viendo ahora, ¿por qué? Porque 6 dividido 4 es simple. Ahora, cuando tenés una operación gigante, no sabés cuánto te va a dar específicamente en cada momento y no sabés en qué lugar poner una división entera. Por eso es un operador que se puede llegar a usar para estos casos. Cuando alguien te solicita, che, necesito que este valor sea entero porque funciona así, ¿me entendés? O sea, necesito un valor entero, no me sirve que me mande un número con coma. Entonces, si yo hago una división entera, ya obtengo la parte entera redondeada. Pero a veces tiene el problema de esto. Tiene el problema de que a veces te da un valor que no querías vos. Porque acá, yo, por ejemplo, yo ese -2 no me interesa ni a palo. ¿Se entiende esto? O sea, yo ese -6 dividido 4, dividido entero 4, me está diciendo que es -2. Y esto es totalmente mentira. O sea, está redondeado para que me dé -2, pero está mal. Si fuera la parte entera, no es -2. Sería un 1. Pero entonces, bueno, ahí ya tenés que usar esto que vos me contabas, que yo te contaba, que tenés que usar otro operador o otra función que te devuelva la parte entera, por ejemplo, de este -2,0, te devuelva que es -2. Te saca la parte con coma. Entonces, para resumir lo que me preguntabas, hay ciertas funciones o ciertas librerías o ciertas aplicaciones que te requieren que vos uses un número entero. Y si vos podés usar este operador, es mucho más rápido, porque ya directamente Python ejecuta esta operación, que tener que buscar creo que se llama así, no sé si se puede hacer acá, a ver, perdón, porque no me acuerdo la función ahora en este momento, pero si vos haces algo así, este operador entero te convierte entero el resultado de esto. ¿Ves? Me da lo mismo. ¿Se ve la diferencia? O sea, Pero lo tendrías que aplicar a un flotante. Si lo claro, por eso yo le puse división solo. Acá fíjate que me tira error, ¿ven? Ah, perdón, porque me tira error por esto, ¿no? Y acá esto, fíjense la diferencia. Fíjense que acá me devuelve lo que yo quería, la parte entera. Si yo quiero la parte entera de -6 dividido 4, hace esta cuenta y esta cuenta que me da -1,5. ¿Y este entero qué hace? Lo convierte a entero. Ahora, es más rápido calcular directamente la división entera. Ahora, en el negativo no te conviene, porque en el negativo te va a dar algo que no es lo que vos querés. En un positivo sí. Esto no quiero que confundirlos, pero esto existe. Después lo calculo que lo vamos a ver más adelante. Pero no se vuelvan locos. Por ahora estamos viendo los operadores matemáticos. Sepa que existe la división y que después hay otra división que me devuelve la parte entera redondeada hacia abajo. Con eso ya después ustedes pueden usarlo en donde les convenga o averiguar alguna otra forma como la que acabo de mostrarles con esa función entero, que ya hace otra cosa. O sea, esa función entera es algo propio de Python, que les va a convertir una variable y ya requiere otra complejidad que simplemente usar este operador, porque este operador ya viene con el lenguaje Python, ¿se entiende? Entonces yo acá estoy haciendo una cuenta que se entiende claramente lo que está haciendo. Ahora, si yo te pongo ahí el int y no te explico lo que hace, capaz que no se entiende. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Bueno, otro operador importante es el residuo, que este básicamente es bueno, acá como dice acá, no es uno que normalmente encontremos en la aritmética que usamos. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace es hacer la división y me devuelve el resto. O sea, hace la división entre los dos términos y me devuelve el resto. Entonces podemos probar con este de acá, que es 14%, el símbolo es el %, que dice que es como que vos lo podés ver como una barra con 2 ceros.
Entonces con eso podemos ver lo que nos da. Y fíjense que 14 dividido 4, epa, por 8. No, para esto. Para, Está bien, 3 por 4, 12 al 14, 2. perdón. Yo me quedé, perdonen mi dificultad matemática. Estaba haciendo 2 por 4, 8 y digo, pará, pero el 14 me faltan 6. Estaba mal, estoy mal con la matemática. Exactamente. Te vuelve 14 dividido 4, te da 3 y el resto 2. Entonces te vuelve el resto. En algunas operaciones es importante, te sirve saber el resto. Ahora mismo, en este momento, no se me está ocurriendo una función para usar el resto, pero sí hay. O sea, es un operador que existe, te lo da Python y lo podés en varios lenguajes existe, pero sí a veces te sirve cuando tenés que hacer una operación y obtener el valor entero. Por ejemplo, si quisiéramos hacer, ¿se acuerdan que vieron la semana pasada lo del sistema binario? Que el sistema binario son ceros y unos. Bueno, hay un proceso para pasar de decimal a binario, un número, qué sé yo, el 24 lo pasamos a binario, y ese proceso utiliza, por ejemplo, los restos para saber cuánto es el número binario. En este caso lo podríamos usar y nos serviría bastante. Hay una lógica toda para hacerlo, pero se podría usar. Si se le ocurre alguna otra funcionalidad donde los restos sirve, los escucho, pero sí, hay. Después, a la larga, van a ver que cuando vamos a algunos ejercicios más adelante, hay ejercicios donde implementamos esto del resto aplicado sobre cosas más. Por ejemplo, para saber ahí me acuerdo de otra operación. Saber si un número es par o impar. Porque yo acá, fíjense que si pongo 2 y hago esto, el resto es 0. Ahora, si le pongo 15, me da 1. Y entonces siempre voy a saber que si es 0 es par, si es 1 es impar. Alguien me preguntó Perdón, algo. como en el teorema del resto puede ser en polinomios, también podría servir. No me acuerdo el teorema del resto. Hace mucho que no veo matemática. Una programación de energía para cuánto Es para saber si es divisible o no el polinomio por otro polinomio. Ahí por polinomios. Es el mismo concepto, pero con polinomios. Podría ser. Averiguarles para la próxima clase cómo podría ser una implementación así. Pero si te sirve para el resto, seguramente sí. Porque acá vos calculas a poner los coeficientes del polinomio. Y sí, creo que alguna vez me parece que una aplicación para eso lo he encontrado. Ahora me suena. Porque vos podés poner varios cálculos, uno para cada coeficiente, y ver si te sirve. Puede ser. Pero bueno, para la próxima clase se los averiguo. Me lo anoto y se los averiguo. Pero sí, o sea, si se les ocurren operaciones, ahí, por ejemplo, para saber si es par o impar, les puede servir. Creo que hay otra para saber si es primo. No, si es primo no se puede. Creo que eso ya es una de las cosas que no se puede saber. Perdón, sí, pueden hacerlo, porque pueden ir probando con todos los números. Entonces yo podría probar si es divisible por 1, después si es divisible por 2, si es divisible por 3. Si encuentro uno que me da que es 0, entonces no es primo, una cosa así podemos encontrar. Está justo Francisco, perfecto, contesta, ya estás acá, contesta vos. Bien. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo donde tenemos un número con coma. Se aplica la regla del resto, del resto no, del entero que habíamos visto antes. Acá fíjense que ahora es 12 dividido 4,5. Esto va a dar 2 por 9. 2 por 4,5 nos da 9. Y al 12 son 3. Pero fíjense que como está con coma, ya es flotante el resultado. ¿Se entiende? O sea, acá sería 12 dividido 4, 5. Puedo poner 2. El cociente me da 2. 2 por 4 más 5, 9. Al 12 me faltan 3. Y que ese es el resultado. Bueno, y operadores. Bueno, básicamente división. Algunas ya saben, más o menos. Esto me quedó mal acá. Yo mientras se lo voy corrigiendo porque a veces me quedan cosas mal que no vi.
Bueno, dividir entre 0 no se puede. Podemos probar a ver qué hace. 5 dio 0. Una costumbre que se suele hacer es ponerle espacios cuando van a mostrarlo acá para poder verlo bien. Y ahí me tiro un error. División by 0. Básicamente les explica bastante gráfica, visualmente qué es el error, ¿no? Después, básicamente son todas división de 0. Porque después dice realiza una división entera, o sea, no puedo hacer lo mismo. Me sigue diciendo división entera o módulo. Bueno, el módulo es otra forma de decirle al residuo, creo. A ver si ponemos el %. Sí. Por eso acá ya les dice división entera o módulo by 0. O sea, están haciendo el residuo o módulo con un 0. Porque, bueno, no se puede dividir por 0. Pero esto, bueno, ya quedó medio claro. ¿Estamos ahí con la división, con las divisiones, con la residuo y todo eso? Sí, sí. Bien. Vamos ahora al operador suma. El operador suma ya también calculo que ya lo tiene medio claro. Acá podemos hacer las pruebas de lo que estábamos viendo. Menos 4 más 4 me da 0, y en el otro se aplica la regla de los enteros, que si tengo uno que no es entero, el resultado me da... perdón, si tengo uno que es flotante, me da flotante. Entonces acá vemos que hace menos 4 más 8 me da 4,0. Bien, el operador de resta. El operador de resta no solamente se usa, o sea, la resta se hace entre dos términos, ¿se acuerdan? Un término que era... No, sustrayendo. Bueno. Son muchos Minuendo y conceptos de sustrayendo. primaria. Minuendo y sustrayendo. Me acuerdo, son muchos conceptos que son de primaria que ya me he olvidado. Que, bueno, entonces acá tenemos dos términos, uno y el otro el que le resta. Pero también tenemos el menos para usar como definir si un número es negativo o no. Por eso se habla de operador unario o binario. Binario quiere decir que tiene dos términos, que se usa con dos términos. Y unario que se usa con un término. Entonces vemos acá el operador negativo. Lo que podemos ver es que se usa con dos términos y fíjense que este menos afecta a este término y este menos en realidad está haciendo una resta entre todo este término y este término. Entonces vemos que es menos 4, menos 8. Después, 4.0 menos 8, bueno, menos 4.0, porque hay un flotante. Y acá, menos 1,1 me muestra menos 1,1, porque acá está afectando solamente a este número. Entonces vemos que este signo menos lo podemos usar para usarlo para un solo término o necesita dos términos, o sea, o uno o dos. Y podemos ver que hay uno que no está acá, que también, bueno, si ponemos más 5, nos muestra 5, pero también podemos usarlo, ¿no? Pero bueno, no tiene mucho sentido porque lo que pasa, uno le pone más a los números que son positivos. Y bueno, pasa lo mismo. Ahora, si pongo por, me tira error. Fíjese, print, argument, after, asterisco, mat, via iterable, not in. Bueno, básicamente acá lo que me está diciendo es, para no complicarlo un poco, póngame, o sea, falta un término, básicamente acá. Si no le ponen otra cosa, falta un término, pero después más adelante vamos a ver que hay una configuración que esto puede llegarse a usar, pero porque justo usé el asterisco. Pero piense que la división y el asterisco, el por, lo vamos a tener que usar con dos términos. Pero por ahora esto lo voy a borrar para que no confundir. ¿Se entendió esto de los unarios y binarios? Creo que es bastante simple. El más y menos. Bueno, supongo que sí. Sí, sí, se entendió. Bien. Y después, algo más que tenemos con los operadores son las prioridades, como cuando veíamos en matemática, o cuando vemos en internet, que a veces nos aparecen esas, ¿cuál es el resultado de esto? Y está la gente peleando por cuál es que tiene razón, para ver cuál es básicamente el resultado de esto. Hay unas reglas de prioridades, que creo que yo se las puse por acá abajo. Uno normalmente cuando ve esto lo que se hacía era resuelve primero la multiplicación y después la suma, como la suma y la resta separa términos, después se resuelve primero la multiplicación, después si hay una exponenciación se resuelve primero y lo que primero se resuelve de todo es los paréntesis. Bueno,
acá en Python también hay jerarquía para operaciones. Entonces, ¿cómo se determina eso? Cuando son iguales, cuando tienen la misma prioridad, lo que hacemos es ejecutar hacia la izquierda. Entonces podemos ver que acá, ¿qué resultado nos va a dar? O sea, podemos evaluarlo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. O sea, podemos empezar desde el 2 para allá o podemos empezar del 9 para allá. Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? Podemos hacer 9 dividido 6 y este resultado lo divido por 2. Acuérdense que esto no es un dividido, es un residuo. O sea, esto 9 dividido 6 en realidad es 9 dividido 6 y el resto es lo que yo uso después para hacer lo mismo con 2. Entonces, 9 dividido 6 me da 3, porque el residuo de esto me da 3, y después 3 residuo 2 me da 1. Y fíjense que no es lo mismo hacerlo al revés. ¿Por qué? Porque si yo hago 6 dividido 2, me da 0, y después si hago 9 dividido 0, me da error, porque estoy dividiendo por 0. Entonces, si vemos lo que hace Python, ¿qué hizo? Hizo el primer caso. Uy, apretó doble clic. Hizo este caso, que es de izquierda a derecha. O sea, va evaluando, está enlazado hacia la izquierda. O sea, este término afecta a la izquierda y este a la izquierda, entonces yo lo tengo que leer empezando desde acá. Entonces, este es afectado por el 6. El 6 es afectado por el 2. Entonces, perdón, el 6 en este caso porque está todo enlazado a la izquierda, pero la idea es que primero se resuelva esto y esto está enlazado con lo que viene después. Y si acá yo pongo otro, sería enlazado con lo que yo ponga después. ¿Se entendió? Y después, bueno, acá podemos ver con la potenciación algo parecido. ¿Qué es lo que hace? 2 elevado a la 2. No, para. Ah, sí, Dios. Estoy muy mal con la matemática hoy, perdónenme, estoy muy, muy lento. 2 a la 2, 4, 4 a la 3, 4 por 4, 16, 16 por... No, pero está mal igual. 16 por 16, perdón. Ya les dije, estoy muy mal con matemática hoy, perdónenme, estoy muy, muy lento. Menos mal que está Python para resolver mis problemas de matemática. O sea, es 4 a la 4, perdón, 4 a la 3, entonces 4 por 4... No, para, 16... 32 sería. Sí, está 64, perdón. ¿Qué estoy haciendo mal? O lo está haciendo al revés. 2 a la 8, 2 a la 8, 2 a la... Esto lo está leyendo al revés. ¿Por qué lo está leyendo al revés? ¿Tenía Francisco, si tenía idea por qué está leyendo al revés? Me fijo. Pero sí, está haciendo lo que vos decís Está haciendo potencia de potencia. Claro. Y multiplica el 2 por el 3. Es como matemática, donde tenés una potencia de potencia, se resuelve se multiplican las potencias. O sea, pasa que esto matemáticamente, ¿cómo no se representa? Ya te lo averigué. Bien, ahora después lo vemos bien, pero sí, porque como que está haciendo, claro, 2 por 3, 6, y 2 a la 6 es 256, ¿no? Sí. 2 a la 8. 2 a la 8 es 256. No, 2 a la 8. Entonces, pará, está haciendo... 2 a la 3, 8 y... claro, está haciendo el 2 a la... Está evaluándolo al revés de lo que veíamos viendo. Pero bueno, después decime por qué lo está evaluando al revés. Igual lo haces con la calculadora del teléfono o una calculadora normal, te da lo mismo. Si vos haces 2 a la 2 y después 4 a la 3. Claro, si vos haces 2 a la 2 y eso lo haces a la 3, te da 256. Digamos. ¿Qué? Solo para el operador de exponenciación se utiliza el enlazado del lado derecho. Claro, no, ven, o sea, si hiciéramos como vimos antes, si primero hacemos esto, porque ahí puse los paréntesis. Si ponemos los paréntesis y después enlazamos a la... Bueno, vamos a agregarlo acá entonces. Esto me sorprendió. Bueno, ahora después se lo agrego. Vamos a dejarlo una nota. Después los agrego, pero en este caso vamos a... Se evalúa al revés. ¿Por qué se evalúa al revés? No sé, Python decidió que se evalúa al revés, para confundirlos a ustedes.
y a mí. Pero bueno, en los otros operadores se resuelve de esa manera, de izquierda a derecha, si son todos iguales. Con la suma no hay tanto problema, con la resta puede haber un poco más de problema, porque podemos probar acá, si hacemos un print. 2 menos 1 menos 2. Podemos probar qué hace y ahí vemos que hace 2 menos 1, 2 menos 1, 1, menos 2, menos 1. Entonces este se cumple también a la izquierda. Entonces, con la potenciación, lo vamos a dejar después aclarado acá, se hace al revés. Calculo que, por lo que debo creer, es por el tema de la exponenciación. ¿Por qué? Porque es como dijeron antes, alguien dijo ahí lo de la multiplicación de los exponentes, que vos vas de arriba para abajo. Bueno, en este caso con la exponenciación tenés que ir desde acá para allá. Pero este es un caso muy particular porque entonces la base te queda solamente el 2. Bueno, y acá tiene una tabla básicamente de las prioridades. ¿Qué es lo más prioritario cuando se usa el...? Sí. No es por el producto de los exponentes. Porque 2 por 3 es 6 y 2 a la 6 no da 2,56. No, por eso... perdón, sí, tienes razón. La 2 a la 2... No hace de derecha a izquierda, y nada más. Bueno, la verdad que no sé por qué lo hacen así, es bastante complejo, porque si vos haces todo a la izquierda, qué gana de complicarla haciéndolo al revés. Después, bueno, ahora se lo dejo ahí aclarado. Pero si lo haces de derecha a izquierda, la base... ¿Cómo? Si lo haces de derecha a izquierda, la base es 3. Te quedaría 3 a la cuarta. No, porque lo que No, pasa es que no. este sería el primer exponente y está afectando a este número. O sea, ¿te acuerdas cuando vimos este de acá? Que lo que decía era, este número es afectado por este. Entonces, el resultado de esta operación después es afectado por este. Bueno, acá es al revés. Este número es afectado por este, porque arranco desde la derecha. Y después, este resultado afecta a este de acá. O sea, este es afectado por todo este resultado. ¿Se entiende? Entonces, vos ahí cuando haces 2 al cubo, te da 8. Y después 2 a la 8 te da 2,56. Entonces la base ahí sería la del medio. Sería 2 al cubo al cuadrado. Claro, sí, o hagamos para que sea menos confuso. Si yo acá pongo, vamos a hacer así, 2. Si tuviéramos que resolver esto, ¿cómo va a ser? Va a ser este 2 elevado a esto, me va a dar 4. ¿Y qué hago? A este 3 le hago elevado a la 4. Y después, a este 2 lo elevo al resultado de todo esto. Y después, ya entendí. Va cambiando la base. O sea, claro, va cambiando, se va yendo para la derecha. Que fíjense que es exactamente lo opuesto que hacemos acá. Que es exactamente opuesto a lo que hace uno en matemática. Porque, sí, por eso me... sí, sería como en matemáticas si yo te escribiera 2 elevado a la 2 elevado a la tal, y que eso se eleve de esa manera. Pero vieron que, como decían antes, bueno, en matemática vos no escribís 2 elevado a la 2 y a ese 2 lo elevás a la 3. No sé, no... Claro, ahí la base es 2 y la estás elevando potencia de potencia, digamos. Pero siempre es la misma base. En este caso, claro, según lo que vos estás diciendo, cambia la base porque se va corriendo y entonces va cambiando, el numerito de abajo va cambiando. Sí, exactamente. O sea, esto está haciendo algo que en matemática lo tenemos que escribir. No lo podríamos escribir básicamente en matemática, porque sería escribir... no, ¿cómo podemos hacerlo? Sí, porque tenés que hacer como algo elevado al algo que está elevado al algo. O sea, el numerito ese que nosotros elevamos, lo estamos elevando a algo. ¿Se entiende? Es como si yo, a ver, no sé si tengo un dibujito para hacer. Pero... Y para hacerlo, digamos, como nosotros lo pensamos en matemática, tengo que usar los paréntesis y ahí se soluciona. Exactamente. Entonces yo acá haría 2 elevado a la 2, y a esto después lo elevo a la 3, y después esto lo elevo a la 2, y así. Entonces, ahí fíjense, bueno, o vamos a hacerlo con como estaba antes, así no confundimos. Esto me queda un paréntesis de más. Si yo hago esto, ahí sí me da 64. ¿Por qué? Porque perfecto, ahí está. 2 elevado a la 2, entre paréntesis, elevado a la 3, y ahí sí
se multiplica este 3 por este 2 y ahí sí es multiplicación de exponente. Bárbaro. Así que, bueno, recomendación mía es traten de que no les quede nunca nada así, para no confundirse, porque la verdad que si queda algo así, o use paréntesis y fin. Yo uso, para las potencias y para las divisiones, yo suelo usar mucho paréntesis. ¿Por qué? Porque uno dice, no, esto hace tal cosa. O sea, hay algo que no puede equivocarse nunca el lenguaje, que si vos le decís, quiero que me resolvás este paréntesis porque es lo más importante. O sea, el paréntesis que está dentro de todo, o sea, si yo acá pongo 20 paréntesis y adentro de todo hay un paréntesis más chiquito, va a resolver primero eso y después el de afuera y el de afuera y el de afuera. Entonces, yo ya sé lo que va a hacer primero y lo que va a hacer después. Entonces, como que es mucho más fácil seguir la idea de lo que yo quería que lo haga el lenguaje. Porque si nos guiamos por esto, fíjense que hay una forma que tiene Python de resolverlo, que no es la que hace, por ejemplo, la operación anterior, o la división, o la suma. Entonces, a veces hay que tener en cuenta estas cosas, saberlas, que algunos no las sabemos, como me pasó a mí, que la verdad que lo tenía, no sé por qué no lo ejecuté antes al código, porque lo copié de ahí de acá, y pensé que lo tenía con el paréntesis, y evidentemente no. Y evidentemente funciona al revés de lo que uno puede suponer que va a hacer. Porque si yo te pongo acá lo mismo que la multiplicación. Bueno, pero la multiplicación no tiene mucho problema porque es lo mismo hacer 2 por 2 por 3 que hacer 3 por 2 por 2. Es lo mismo porque es conmutativa. Pero a veces mi consejo es póngale paréntesis a las cosas que cuando tienen mucho así potencia y divisiones, póngale paréntesis. Perdón, Iván, yo entendí y adhiero a eso de poner los paréntesis para poder seguir los procesos del cálculo. Sí. Pero me gustaría, ya me quedé con la duda de dónde sacó la Python el 256. Digamos, no terminé de entenderlo. No, o sea, hace esto, mirá. Fíjate, si yo hago 2 elevado a la 3, me da 8. Y si yo, vamos a hacer, mira, a ver si se puede. 2, sí se puede. Elevado a el resultado. Fíjate, te lo pongo en paréntesis. Así capaz que lo entendés mejor. Python está haciendo esto. Está haciendo lo que tenga más a la derecha primero y después hace la potencia esta. Y si yo tuviera otro término, fíjate. Perdón, me perdí. Uy, ya me perdí yo mismo. Pon el 1. Sí. No, pero ahí quería poner otra potencia que yo, 2, 2. Así. Fíjate, acá, ¿qué pasa? Me parece que me confundí. No, está bien. Si yo le sacaron los paréntesis y vos decís, che, ¿qué hace esto? Si yo saco todos estos paréntesis. No sé, porque está así. ¿Y qué orden tiene? Bueno, es como si yo hago esto. Primero resuelve esto, lo que está más a la derecha, 2 a la 2. Después hace el 3 elevado a este resultado que me había dado antes. Y después hace 2 elevado a esto. Y a lo último se lo eleva al primero que estaba. ¿Se entiende ahí? Sí, ahora entiendo. Sí. Ya fui entendiéndolo. Entonces, fíjate que si yo ejecuto esto, me va a dar un número. Bueno, me explotó el coso. Sí, porque esto no sé cuánto va a dar, pero mucho debe dar. A ver cómo lo paro. Fíjate con control C. Control C. Ah, ahí lo paro. Ah, está. Bueno, esto no sé cuánto me da, pero me da un número grande, por eso se demoró. Pero si yo le borrara los paréntesis, haría exactamente el mismo proceso. Me daría exactamente el mismo resultado. ¿Por qué? Porque internamente está haciendo esta asociación. Asocia los últimos dos y después ese resultado lo asocia con el siguiente y así hacia adelante. Que no es lo mismo que hacia acá. Acá hacía al revés. Primero asocio estos dos y después estos dos lo asocio con el que sigue. De izquierda a derecha. Y este lo hace de derecha a izquierda. Pero bueno, póngale paréntesis y con eso no se van a perder. Siguiendo con esto, tenemos el operador de los operadores, la prioridad que tiene de qué resuelve primero, porque acá lo hicimos con operadores iguales. ¿Qué pasa si son distintos? Bueno, lo primero que se da más prioridad es cuando uno de estos operadores que está usado en forma unaria, o sea, aplica un solo término, es el que más prioridad tiene. Entonces,
bueno, es el que prioridad más tiene, el que primero resuelve. Después, la potencia. Después, bueno, la multiplicación, la división entera, el residuo. Y por último, el más y el menos. Esto es parecido a matemática. Básicamente parecido. Y acá faltaría poner los paréntesis, pero los paréntesis, acuérdense que es como lo más prioritario. Podemos probar esto. Acá vemos que son todas iguales. Y si son todas iguales de la misma prioridad, excepto que sea la potencia, que ahí vamos a tener que ver qué hacemos. Fíjense que primero que hace 2 por 3, 6. 6 al 5, residuo. Acuérdense, el residuo me calcula el resto. 6 dividido 5 me da 1, pero para llegar al 6 me falta 1. Entonces ahí me devuelve 1. Y después, bueno, podemos usar los paréntesis, que acá es más fácil visualmente lo que va a hacer. Podemos ver que, bueno, sí, nos podemos ver, este paréntesis de acá abarca todo esto, y todo ese término está división entera con este 2. Entonces, primero va a resolver esto. Y de esto, ¿qué podemos ver? Podemos ver que hay un 5 multiplicando por este paréntesis, dividido este paréntesis. Entonces podemos ver que va a resolver, bueno, tenemos este paréntesis. Este paréntesis me da otro paréntesis adentro, hace el residuo, después hace la suma, porque lo tiene adentro el paréntesis. Después va a resolver esto internamente, va a dar 2 por y pico. Y después va a hacer la cuenta total, o sea, va a ser 5 por todo este resultado dividido todo este resultado, porque es un paréntesis. Podemos hacer, el que quiera hacer la cuenta la puede hacer en calculadora, debería dar 10. 25 al 13, 13 por 1, son 12, más 100, 112, 5 por 112, no sé cuánto da. A ver si tengo la calculadora por acá. Entonces 60 dividido 2 por 13, que es 26. Apa. Y la parte entera, después de todo esto, hace la división entera. O sea, podemos probar de hacer esto, ¿no? Poner, para así ya hacemos la calculadora, ¿no? 21 más 53. Y me da el resultado. O sea, me da 10. Me da con coma, pero acuérdense que esto 21 dividido tanto me da 10, algo, pero me selecciona la parte entera redondeada hacia abajo, entonces un 10. Y me da con coma porque este número es con coma. Esto lo voy a volver a borrar para que les quede eso. ¿Se entendió? Bueno, o sea, acá ya podemos usar paréntesis. Y cuando uso paréntesis ya es mucho más fácil visualmente darme cuenta qué es lo que va a hacer primero. Fíjense que tardé, pero porque estoy lento en matemáticas hoy. Pero es mucho más fácil darse cuenta visualmente. Salvo que tengas 500 paréntesis, ahí ya es un quilombo, pero les va a ayudar muchísimo. Eso, básicamente. Estamos hasta ahí porque ahí ya terminamos lo de operadores. Acá tiene un resumen básicamente que es de todo lo que expliqué. Esto les sirve para que ustedes después cuando lo relean vean. No lo voy a volver a leer porque esto es básicamente lo mismo que vimos antes. Pero que vimos, lo voy a hacer medio rapidito, vimos los operadores, tenemos la exponenciación, la multiplicación, la división entera que me devolvía el entero, la parte entera redondeada hacia abajo. Después tenemos el residuo, que el residuo me devuelve el resto de una división. Después tenemos lo que no tenemos que dividir, la suma, la resta y el símbolo más y menos que lo podemos usar para afectarlo a un solo término, a un solo número, o sea, decirle si es positivo o negativo, por ejemplo. Las prioridades, cuando son iguales en prioridad y cuando no, cuando son iguales y está al revés, que en la potenciación lo hace al revés. Y el uso de paréntesis. Eso sería toda la parte de operadores. Alguien me levantó la mano, creo. Sí, lo apreté sin querer, perdón. Listo. Bien. Creo que la parte de operadores está bien. Bien. Ahora viene un tema. Acá tenemos unos ejercicios que podemos probar a ver qué hace. Pero bueno, esto lo pueden probar ustedes después, si quieren. Pero son ejemplos de repaso para ver qué hace.
La idea que está buena ustedes que lo piensen, qué hace. Acá ya leí el resultado, pero vamos a borrarlo. La idea es que ustedes piensen lo que pueda llegar a ser. Capaz que no necesariamente el número, porque capaz que tiene un número que es medio complejo. Acá es 2 a la 4, no es tan complicado, pero prueben de pensar qué les debería dar para ver si están entendiendo bien el concepto. Por eso están estos ejercicios acá que en el Colab para que ustedes lo puedan probar. No me tengo que olvidar de escribir acá después que el orden, vamos a ponerlo así, después me voy a acordar. El orden de la potenciación es de derecha a izquierda. Esto no se va a ejecutar, así que lo voy a sacar de acá mejor. Ahí está. Así les queda en el Colab. Bueno, vamos a ver, ¿estamos hasta ahí bien? ¿Se entendió todo este tema? Creo que te habías consultado, pero les pregunto, ¿se entendió? ¿Alguna cosa haya quedado incompleta antes de empezar a lo de variables? Que eso nos va a llevar un poquito más de tiempo. Bueno, creo que nadie tiene preguntas. Cualquier cosa, bueno, después lo vemos al final de la clase. Si alguna cosa no quedó bien, lo volvemos a retomar. Bueno, ¿qué es lo tema que vamos a ver ahora? El tema de las variables. Porque hasta ahora nosotros estuvimos trabajando con números. O trabajaron con los literales donde podían poner... podían poner cadenas, podíamos tener cadena de texto, podíamos tener números, estos números podían ser flotantes, todas estas operaciones. Ahora, fíjense que yo a veces hago una operación matemática, como por ejemplo hice esta cuenta acá que me daba 10, y yo este resultado no quiero mostrarlo nomás, sino que yo lo quiero usar. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer una fórmula o una función que me calcule una función básica, por ejemplo, el promedio de las notas de alumnos de los 3 primeros trimestres. Ahora creo que son 4 trimestres igual en el secundario, pero no me acuerdo. Y que me calcule el promedio. Entonces, bien, yo hago la operación y me la muestra. Pero yo después quiero ese promedio, compararlo o hacer alguna otra operación con el promedio de otros alumnos. Entonces yo digo, che, pero si muestro un print, ya automáticamente pierdo la variable. O sea, no puedo hacer operaciones sobre un print. Y no es lo usual, no se puede, no se hacen operaciones sobre un print. El print es para mostrar en pantalla un resultado o algo que yo quiero mostrar. ¿Qué es lo que se utiliza? Se utiliza algo que se denomina variable. Que la variable la podemos pensar, como esto que está acá, como una caja o un contenedor que internamente va a contener un valor, va a tener un valor, y para decidir qué caja es, o sea, para decir, che, esta caja tiene un valor adentro, pero ¿cómo la identifico? ¿Cuál es esa caja? Bueno, para eso se le pone un nombre a la variable. Entonces, las variables que contienen o qué componentes tienen. Tienen dos que son un nombre y un valor. Entonces, el nombre sirve para identificar la variable y el valor es el contenido de la variable. Que el contenido, en este caso, como estuvimos viendo, va a ser números enteros, números flotantes, cadena de caracteres. Tenemos varios tipos de variables, de valores de variables que podemos usar. Entonces, tenemos distintas cajas que podemos usar para mantener guardado un valor que yo necesito mantener guardado. ¿Por qué? Porque lo necesito usar. Y fíjense algo importante que se llama variable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se nos dice el nombre, que va a variar. Entonces, las variables normalmente no suelen mantener, salvo que yo lo defina, o que yo quiera en realidad, el valor. No están orientadas a mantener un valor constante. Existen otros valores que se llaman constantes, que sí, yo en el medio del código no le puedo cambiar el valor. ¿Por qué? Porque yo ya lo definí en un momento y dije, este valor tiene que ser constante. Por ejemplo, vamos a hacer un programa que quiero calcular, ¿se acuerdan en física? ¿Viste? En el caída libre con la fuerza de la gravedad. Bueno, la gravedad es 9,8, 9,81. No quiero que cambie ese valor. Porque una constante, no se puede cambiar. Entonces yo agarro y defino, che, esta constante la voy a dejar definida acá. Bueno, ese valor queda así. Ahora, las variables sí van a cambiar el valor. ¿Por qué? Porque yo la puedo ejecutar muchas veces y van a tener valor distinto y se va a ejecutar nuevamente y puede tener otro valor y un montón de cosas que pueden ir cambiando. Entonces, por eso la denominación es variable. ¿Se entiende este concepto? Sí. Bien. Y las variables no existen por arte de magia, sino que las tengo que crear yo. Para crearlas, bueno, voy a tener que decidir primero un nombre.
Y el nombre de la variable puede estar, acá tenemos algunas características del nombre de la variable, ¿no? Que estas son definidas, acuérdense que esto está definido por el estándar de la programación que eligieron para Python. Entonces, ¿qué me dice? Que puedo estar con mayúscula, minúscula, puede tener dígitos, el carácter guión bajo, o sea, puede tener números, letras, puede tener el guión bajo, tiene que comenzar con una letra, o sea, no puede empezar con un número, la variable. Perdón, me agarraron la alergia. El carácter guión bajo es considerado como una letra. Normalmente a veces uno escribe, hay algunos nombres que son estándar, que uno escribe, por ejemplo, yo quiero escribir una palabra que sea, no sé, nombre y apellido, la variable de un alumno, ¿no? Vamos a guardar la nota de un alumno, la promedio. ¿Y cómo lo puedo guardar? Y puedo hacer una variable, van a ver después que no se hace así, pero puede ser una variable que se llame Juan Pérez. Pero fíjense que me dijo mayúsculas, minúsculas, dígito y carácter. Yo no puedo usar el carácter guión bajo. Yo no puedo usar el espacio para hacer una variable. Entonces, ¿qué hago? Uso, por ejemplo, el guión bajo para definir lo que sería el espacio. Entonces me queda Juan-Pérez. Entonces, como que visualmente se entiende que es Juan Pérez. Entonces, normalmente uno por costumbre usa el guión bajo para separar cosas que irían separadas con un espacio. Otra cosa a tener en cuenta, que las mayúsculas y minúsculas no son lo mismo. Entonces acá fíjense que tengo dos variables, una que se llama Alicia y otra Alicia, toda mayúscula. Son el mismo nombre, pero para Python son dos variables totalmente distintas. Y algo muy importante es que las variables no pueden ser cualquier cosa. ¿Por qué? Porque hay palabras reservadas en Python que no se pueden usar para nombre de variables. ¿Por qué? Porque, bueno, están reservadas. Entonces, para identificarlas, no puede haber dos cosas que se llamen, una variable que se llame con una palabra reservada de Python. Creo que había un esquema de las variables. Acá, ve, acá tiene una cantidad de palabras reservadas. Bueno, acá tenemos algunos nombres. Por ejemplo, no se imponen restricciones con respecto a la longitud de las variables. A veces no está bueno tener nombre de variables gigantes. Por ejemplo, este que tenemos acá. Y después, este nombre de variable, mi variable, está bueno no poner un nombre que sea más identificativo. Uy, se me volvió a abrir esto. Después, variables, a veces hay variables que sí. Perdón, te consulto. ¿Las variables acá funcionan igual que en JavaScript? O sea, ¿tenemos las let y las const o es de otra manera? Permiso, Iván, que yo sé un poquito más de JavaScript. No, en Python no hay una palabra reservada como let, como const, como var, para declarar la variable. Ahora más seguramente, Iván va a mostrar cómo se declara, cómo se trabajan con las variables, pero como un pequeño adelanto, no hay una palabra para decir, bueno, esto va a ser una variable. Normalmente se indica el nombre de la variable y se le asigna un valor. Bien, gracias. Era yo porque no sé cómo se declaran las variables en Java. Perdón, no, Java mucho no he trabajado. Pero entonces, por lo que me decís, Java es más parecido a C. En C sí se pone int, si es un entero, un char, si es un carácter o un string. Acá en Python, bueno, después vamos a ver que no. No es tan así, pero sí. O sea, es una palabra reservada. No le indica el tipo de valor, pero le decís que con la palabra let que va a ser una variable, nada más. Ah, listo. En Java se maneja, es mejor que C. Entonces, bien. Y acá podemos ver, bueno, nombres de variables que se pueden usar. Incluso te permite usar caracteres que no son específicamente de letras latinas. Fíjense que acá tenemos letras rusas. O caracteres así. Pero acá vemos que algunos no podemos. Por ejemplo, 10T no empieza con letra. Tasa cambio, espacio cambio, tiene un espacio. Entonces no podemos usar. Esto después le va a servir a ustedes cuando quieran elegir variable. Pero normalmente elegir el nombre de variable no es muy complejo, no es el problema. Esto sí a tener en cuenta, hay palabras que no podemos ponerle estos nombres. Acá tienen todas palabras que son usadas, reservadas por Python, para hacer una determinada función. Acá, por ejemplo, ven el true. ¿Vieron? Yo tengo un problema que hago doble clic y me abre esto. El true, que era que habían visto en la clase pasada, o el false,
Fíjense que es una palabra reservada de Python. Entonces ustedes no pueden poner una variable que se llame true con una T mayúscula. O después, bueno, lo que vamos a ver las próximas clases, creo que la semana que viene o la otra, esto del if, for, estas variables, hay palabras que, vamos a ver varias palabras de acá, así que no se vuelvan locos ahora de qué hace cada cosa, pero vamos a ver varias. Y estas son, bueno, palabras reservadas. No se puede usar ni para variables ni para funciones, que después funciones vamos a ver más adelante qué son. Así que no las usen. Bien. ¿Estamos ahí? Bueno, su silencio me dirá que sí. Igual después, bueno, sí. Estamos. Pueden preguntarme después. Acá, ¿cómo se crea la variable? Se la declara básicamente como vamos a ver acá. Básicamente el nombre de la variable igual a un valor. Y algo muy importante, o sea, se crea cuando se le asigna un valor. Con diferencia de otros lenguajes donde se la tenía que declarar. Algunos lenguajes, como decían ahí Francisco, con Java y la compañera, con un par de palabras reservadas, ya tenés definida la variable. Otros lenguajes, como era C, tenías que declarar el tipo de variable que era, ya de antemano. Entonces, si vos querías declarar una variable entera, tenías que definir, esta variable va a ser entera. Te ponía int, espacio y el nombre de la variable. O si era un carácter, char, espacio y el nombre de la variable. Y así. Entonces, la verdad que esto Python es muchísimo más simple porque vos acá le estás diciendo var igual 1 y fíjense que este 1 es un entero, ¿no? Entonces ya automáticamente sabe que esta variable va a contener un entero. Es una variable que contiene un entero. Y fíjense qué pasa. Var, la variable se llama var, la estoy declarando como el nombre var, igual a 1. Y si miramos el valor de lo que contiene esa variable var, es 1. ¿Se entiende? O sea, acá está el paso. La primera crea una variable llamada var, se le asigna un literal con un valor entero. Y en la segunda lo miramos, el contenido de la variable var. Y esa variable siempre te va a devolver un entero, por más que vos hagas operaciones. Si yo pongo acá 1,5, la estoy declarando. Ahora esta variable contiene un flotante. Y si le pongo hola, la variable contiene un string. Sí, entonces, yo me refería a que ponerle que vos la definís como entera, le ponés var igual a 1 como era al principio. Sí. Y después abajo vos querés hacer alguna operación con esa variable, supongamos le ponés var menos 0,5, claro, o menos 0,5, entonces ahí te tendría que devolver la parte entera. Te devuelve. Bien. Porque acá está haciendo la operación matemática de 1 menos 0,5. Claro. Pero entonces esa variable que vos la definiste como entera, digamos, al principio, porque vos asumiste, o sea, Python asumió que era una variable entera, ahora es flotante. No, porque la variable no cambió. Acá el valor de la variable, o sea, está usando en el print, me la está mostrando, me muestra el contenido. Bien. O sea, si yo pongo print solo, me muestra el contenido. Sí. Ahora, si yo ejecuto esta operación, dentro del print lo que hace es resuelve esta operación y me la muestra. Claro. La variable var, mira, si yo pongo print var de vuelta acá, ¿qué debería contener? 1. 1, exactamente, porque no cambió el valor de la variable. Claro. Ahí está. Ahora, si yo hago esto, que no sé si te lo voy a dejar ejecutar, ¿no? Profe, o sea que las variables se crearían o se utilizarían más que nada para facilitar el manejo de datos, de valores. Eso. Sí, exactamente. Sí, y van a darse cuenta que es fundamental. O sea, todo se maneja variables en programación. Porque vos vas a ir agarrando y vas haciendo operaciones y, por ejemplo, vamos a hacer, quiero calcular si un número es si todos los, vamos a ver, todos los números primos, no sé, no estoy ejemplo, del 1 al 100. Entonces vos querés guardar en una variable la cantidad de números primos de 1 a 100, vamos a ver mejor. Entonces vos ahí tenés que hacer operaciones, que esas operaciones tenés que hacerlas una por una, o sea, tenés que hacerlas con el 1, con el 2, con el 3, con el 4 hasta el 100. Y quizás vos querés un contador, que ese contador cada vez que vos hagas una cuenta y descubras que el número 3 o el número 3 es primo, ese contador sume 1. Ese contador se sume 1. Por ejemplo, valía 0, bueno, ahora vale 1. Y si encontrás otro primo, se vale 2. Entonces vos necesitas un lugar donde almacenar
esta información que encima se vaya actualizando, ¿ves? Porque vas buscando distintos números primos y vos necesitas tener algún contenedor que te dé que te mantenga esta información guardada. Entonces, para eso se usan las variables. Bien, bueno, acá ya esto está acá. Acá podemos ver otros ejemplos. Fíjense, podemos usar lo que dice acá, la cantidad de variables que necesitemos. Tampoco está bueno cargar con 800.000 millones de variables, porque a veces podemos reutilizar una variable para una misma tarea. Fíjense que, bueno, esto es más o menos lo mismo. Acá tengo una variable que declara un entero, otra variable que declara un flotante, una variable que declara un string. Y si vemos, var vale 1, el otro vale 1000.0, o sea, un flotante, y un string, una cadena de caracteres. String, cuando yo digo string, no sé si lo habías dicho, así que una cadena de caracteres. Y fíjense que ahora, bueno, no podemos usar variables que no existan. Por ejemplo, acá yo declaré var var, pero si yo quiero ver var, pero con la B mayúscula, esa variable no está declarada. Entonces, si no existe, me dice que este es un error recontra común en Python. Name var, o sea, el nombre de la variable tal, no está definido, o sea, no se declaró en ningún lado. Por lo tanto, ya me está dando la pauta de que esta variable en algún lado la tenía que declarar y bueno, no lo puse. Entonces, si yo agarro acá y pongo var igual, no sé, vamos a poner un carácter que no pusimos, C, ahí sí vale C y me lo muestra. Pero bueno, para el ejemplo vamos a dejar que no está. Fíjense que ya automáticamente, algunos, ustedes estuvieron viendo lo del IDE del Visual Studio Code o el PyCharm. Ya algunos IDE acá también me dice cuál es el error. Antes de ejecutarlo, ya sabe que el error es no me declaraste la variable var. Y acá tiene algunas formas para poder combinar podemos hacer una cadena con variables. Tenemos dos formas igual, porque por ejemplo podemos ver esto, declaramos la variable var, que es un string, y podemos poner esto más esto, pero acá como son dos cadenas, ¿qué hace con las cadenas? Las cadenas no las suma, no hace una cuenta matemática de sumarlas, sino que las pega una al lado de la otra. Si se fijan, la pegó una al lado de la otra. Dejó el espacio y la otra la puso al lado. Con la coma hace algo similar. Me muestra primero esto y después el otro argumento, que el otro argumento, esto ya más o menos lo vieron, así que, pero no con variables, lo vieron con cosas. Es como si yo acá hubiera puesto otro de estos. Bueno, esto ya lo han visto, pero con la coma. Y acá me da lo mismo. Bien. Sí. ¿Qué diferencia habría entre usar el más o la coma en cuanto a la práctica, digamos? Yo, esto creo que no sé, la verdad que creo que no hay diferencias, pero para mí visualmente es más fácil darme cuenta con la coma. Yo uso la coma para las variables, porque para demostrar algo en un print. No suelo usar el más, porque la verdad me confundiría. Pero está la manera de mostrarlo así, porque te pega o sea, este valor de variable que un string te lo pega, automáticamente determina este. Y si no, tenés para declarar por argumentos. Yo la verdad que no he visto diferencias. Vos no sé si, Francisco, viste diferencia entre hacerlo de una manera o la otra. No, o sea, a nivel práctico es lo mismo. La única diferencia técnica que puedes ver es que si lo haces con la concatenación, que es con el signo más, tendrías un solo argumento de entrada en la función print, porque eso se toma como una única cadena de texto. Sin embargo, con el print inferior, tenés dos argumentos de entradas en la función, pero esa es la única diferencia técnica que hay. Eso ya es cuestión de comodidad de cada uno. Sí, porque print print te acepta los argumentos que vos quieras. Si hay una función que no fuera print y tenés que mostrar, te pide, ustedes cuando vean funciones más adelante, declara una función que te pide un solo argumento y vas a tener que usar esto. Si te pide dos, vas a tener que usar esto, no puedes usar la primera. O sea, depende de la cantidad de argumentos, va a depender de la cantidad de argumentos, pero el print, en este caso, el print no te afecta. Claro, el más lo cuenta como uno solo y el otro como Exactamente, dos. acá yo puedo poner más, podría poner, mira, más var, y te va a hacer esto.
Te pega uno al lado del otro. Claro, Y es ok. todo un argumento solo. Gracias. Por eso fíjate que en el de abajo hay un espacio entre medio. Te lo agregó solo el print porque son dos argumentos. Y en el de arriba tuviste que agregar el espacio. Fíjate, yo vuelvo a poner acá var. Ahí te vuelvo a agregar el espacio. Que en el otro no. Claro, te lo separa porque son varios. Porque son dos argumentos distintos. Claro. Sí, Profe, tengo una duda. sí. Bueno, yo escribí var, lo que dice ahí igual a, entre comillas, 3.3 por 8 por 5, entre comillas, y bueno, después cuando abajo puse print, me salió como una lista, tiene como 18, eh, digamos, cifrados. Por ejemplo, el primero me dice print, entre paréntesis 6, doble barra 4, entre paréntesis sí, tiene como todo un cifrado de... Después ¿Será por...? No lo... La verdad que no sé si... No sé lo que te está mostrando. Después si querés al final lo vemos. Así me mostrás, porque la verdad no sé qué estás viendo. Después si querés me compartís cuando termino esto. Sí, veo si puedo compartirte una O pasame, foto. sí. Dale, sí. Me aparece, yo estoy con el teléfono en el Zoom y en la computadora estoy con el programa. Listo, Por eso- listo. Fíjate si no, el texto, si quieras, si puedes copiarlo y mandarlo por la mensajería interna de NetAcad. Así lo veo. Dale. Listo. Bien. Bueno, podemos hacer esto también. Asignar un valor nuevo a una variable que ya existía. Bueno, acá tienen más o menos la explicación, pero la idea es que lo vean más práctico. Fíjense que acá se declara la variable var. Podemos mostrarla. Y después fíjense que a la variable var se lee en este caso, a la variable var, o sea, vamos a leer esto siempre. A ver si estamos acá. De izquierda a derecha. Ahora más adelante vamos a ver, perdón, estoy moviendo muy rápido. De izquierda a derecha vamos a ver que a la variable var, ¿qué se le asigna ahora? O sea, primero se le asignó, si lo miramos de izquierda a derecha, se le asigna el valor 1. Y después lo mostramos. Ahora acá, ¿qué hace? A la variable var, ahora le asigna ¿qué? El valor que tenía var, pero sumado a 1. Entonces, ¿qué va a ser el resultado? 2. 2, exactamente. Entonces ahora vemos acá que primero me da 1 y después me da 2. Entonces, podemos asignarle valor. Esto quedó ahí, no sé qué tiene sentido. Perdón, Sí. la variable tiene las dos variables tienen el mismo nombre, ¿no? Sí. ¿Sería un problema eso? No, porque justamente vos podés declararle un nuevo valor a la variable. Le podés asignar un nuevo valor a la variable. O sea, la variable cuando yo dije var igual a 1 no quiere decir que todo el tiempo va a ser var igual a 1. Vos le podés ir cambiando el valor. ¿Cómo lo puedo hacer? Por ejemplo, de esta manera. Pero no se confunde el sistema porque hay dos que salen el mismo nombre. No, porque el sistema que hace, primero ejecuta, interpreta esta línea y dice, che, var es igual a 1. Después interpreta esta y dice, a ver, mostrame en pantalla el valor de var. Bien. Y después dice, a ver esta línea. Bueno, ahora var, a la variable var, que ya existía, asignarle el valor que tenía var más 1. O sea, var valía 1, se le suma 1 y ahora a var vale este valor completo. Es como que reasignás el valor usando el valor que ya tenía. Bueno, gracias. O sea, es una manera de... Esto se suele hacer bastante. Para ir sumando valores a un... Esto es lo que ¿se acuerdan cuando yo le dije lo del contador? Para cuando vas encontrando un número primo, ir sumándole un contador. Yo podría hacer acá un variable que llame en vez de var, ponerle cont. El contador vale 0. Y cuando encuentra un número primo, ¿qué le digo? A vos mismo, a la variable contador, sumate 1. Y guardar. Guardate en tu variable, en vos mismo, guardate ese resultado. Entonces, ¿ahora qué le digo? Si vale 0, ahora valía 0 más 1, 1. Entonces, cont ahora vale 1. Y si yo vuelvo a hacer otra vez esta operación,
Perdón, me quedó al revés. Acá. Si yo vuelvo a hacer esta operación, ¿este cuánto vale ahora? Vale lo que hice acá, 1. 1 más 1, 2. Entonces van a ver que acá tengo... Epa. Ah, porque estoy con var, perdón. Estoy mostrando var, que es el valor que quedó de antes. Fíjense que pasa eso a veces, que la variable quedó declarada, quedó en memoria, sigue estando, y bueno, acá en este caso me lo estaba mostrando. Ahí está. 0, primero vale 0, me muestra un 0, después ¿qué hace? A lo que valía antes, le sumo 1 y se lo guardo en la misma variable. O sea, esta variable ahora en realidad se lee de izquierda. ¿Qué le estoy diciendo? La variable con, asignale un 0. Y después le digo, a la variable con, ahora asignale el valor que tenía con, en este momento, más 1. ¿Cuánto era? 0. Le sumo 1 y ahora este cont, ¿cuánto vale? 0 más 1, 1. ¿Y este cuánto es? Cont, ahora asignale el valor que tenía cont. ¿Cuánto era? 1. 1 más 1, 2. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, se entendió. Lo que no entiendo es cómo va a entender el programa que encontró un número primo para agregar No, pero una unidad. eso después vamos a hacer ejercicios así, de ese estilo. Que usted, porque faltan un montón de cosas para hacer eso. falta hacer cuentas, operaciones en bucle, que vamos a ver más adelante, para que se ejecute código varias veces. Después lo vamos a ver, pero por ahora lo que yo les decía es, esto podemos hacer contadores, que vayan contando 0, 1, 2, 3, 4, y va contando de a 1. Y cuando llega a un valor final, dice, acá llegué al valor final. Listo, hago algo. Bueno, después vamos a ver bien todo el tema de eso, pero por ahora estamos arrancando con las variables. Y te hago una pregunta, si hay en algunas de estos, digamos, modificaciones de la variable, yo le sumo otro valor que no sea entero, ¿qué me da? Ponerle que le ponga más 1,5 en alguno. Probamos. Lo convierta en... Ah, la convierte a flotante. Bien. Claro, porque vos, ahí está, ¿se acuerdan la regla de los enteros que vimos antes? Si vos tenés un entero y un flotante operándose, el resultado es flotante. Si tenés dos flotantes, por ejemplo, ahora si yo hago cont igual a cont 2,5, vamos a sumarle más 0,5. Print cont. Fíjense que ya la variable cont quedó determinada. ¿Por qué? Claro, ahora es flotante. Porque es flotante. Por más que el resultado me está dando entero en realidad. ¿Pero qué? Yo estoy sumando un flotante con un flotante. Claro, o sea, la definiste como entera, pero con una operación, digamos, ya como te dio un decimal, claro, ya se cambió a flotante. Ahora, ¿qué pasaría? Otro ejemplo que vamos a probar es cont igual cont más una letra. Y ahí nos dice, no podés hacer esa operación porque está sumando una letra con un número. Dice, no soportable el tipo con un flotante y un string. O sea, un número flotante con una cadena, un carácter. Entonces esto no se puede. O sea, entre números sí se puede, pero entre flotantes no. Entre caracteres con números no. Sí. Sí, no existe un comando que sea como, por ejemplo, en este que es, o sea, es acumulativo, que para ir sumando de 1 a 1 hasta llegar, no sé, a 10 y que se corte. Es el famoso for, que es una operación en bucle que se va ejecutando, que después lo vamos a ver más adelante. Ah, este está, porque yo lo di en C, pero no sabía si existía. Sí. Ah, Mucho, está bien. para el que más o menos tenga algo de conocimiento en programación, el if, el for, el while y el switch están igual. Así que si vieron eso, el if, el for, todo eso, ya lo vi. El while, bueno, están iguales. Así que eso es exactamente, si ya lo saben, van a tener mucho más, van a tener una clase fácil porque eso si ya lo vieron ya es lo mismo. Pero para el que no lo vio, vamos a ver bien. Pero por ahora, bueno, estamos haciendo las cuentas, los contadores los sumamos de esta manera para tener una idea. Bien, ya estamos llegando medio al final. Acá podemos ver qué va a pasar acá. Bueno, este var, ¿qué hace? Le asigna, ¿qué piensa que va a dar acá? A ver, vámonos ustedes, me digan ustedes. ¿Qué nos va a mostrar? 500. Vamos.
500, exactamente. ¿Por qué? Porque primero declaró que valía 100, pero después le dijo, no, vale 200 más 300. Entonces, siempre el valor de la variable queda con el último valor que se ejecutó. Por eso, como hablaban antes de la cadena, del bucle ese que se repite varias veces, siempre va a quedar con el último valor que la variable vaya tomando. Entonces, como que cada vez que yo quiera asignarle un valor nuevo, la variable lo toma y listo. No lo acepta. ¿Por qué? Porque es una variable. Acepta que yo le cambie el valor. Bueno, y acá podemos hacer un ejemplo. Tengo este... ¿Qué hora es? No, prefiero vamos a hacer los otros. Ahora después usted tiene que colar, pero ahora les explico una cosa. Este es un ejercicio matemático donde yo, por ejemplo, quiero hacer el teorema de Pitágoras. Quiero calcular el valor de... ¿Sí, no? El valor de la hipotenusa. ¿Cómo hago el valor de la hipotenusa? Era la suma de los cuadrados de los dos catetos. Bueno, es el cuadrado de la hipotenusa. Entonces hago la raíz cuadrada de eso y me da el valor de la hipotenusa. Entonces acá podemos pensar, tengo una variable A, que es un lado del triángulo, una variable B, que es un lado del triángulo, fíjense que lo declaro como flotante, y después C, ¿cómo lo declaro? Lo declaro como una operación matemática. O sea, C es igual a el resultado de hacer esto. ¿Y cuánto es el resultado de hacer esto? Es el resultado de elevar a la 0,5 todo esto. Fíjense que está el paréntesis. Acá para no confundir está el paréntesis. Y después, dentro de este paréntesis, ¿qué está? Está a al cuadrado más b al cuadrado. Acuérdense que primero resuelve el cuadrado. ¿Por qué? Porque era en prioridades, que habíamos visto más arriba, el cuadrado, la potencia es mucho más alta que la suma. Entonces, primero va a resolver los cuadrados. ¿Dónde están los cuadrados? Acá. Entonces va a ser a al cuadrado más b al cuadrado. Todo este resultado lo eleva a la 0,5, que elevarlo a la 0,5, si uno se acuerda, es como hacer la raíz cuadrada. Acá hay funciones en algunas librerías, funciones matemáticas para hacer la raíz cuadrada con la raíz cuadrada. Pero esto es lo mismo, es más rápido aparte. No usar funciones siempre que puedas hacer algo nativo que sea chiquito. Acuérdense, siempre algo que sea chiquito y rápido. Es conveniente hacerlo con estos operadores que buscar una función que me lo resuelva automáticamente, porque siempre la función puede tener algo que vos no sabés y te complica. Salvo que sean funciones nativas de Python, pero bueno. Bueno, acá entonces resuelve y te dice print C igual a el valor que se le asignó a C. ¿Y cuál valor se le ha asignado? Toda esta operación. Si hacemos acá, nos va a dar 5. ¿Por qué? Porque es A al cuadrado, 3 al cuadrado, 9, más B al cuadrado, 16, 9 más 16, 25. Todo esto me dio 25 y la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces ahí resolví el teorema de Pitágoras usando variables. ¿Ven por qué es como importante tener las variables? Porque si no, tendría que hacer un print con todo esto metido adentro del print y con los valores de las variables adentro del print. O sea, tenía que hacer 3 elevado, o sea, es más complejo. Después van a ver ustedes que también podrían hacer programas, eso lo van a ver mañana, podrían hacer programas donde ustedes podrían solicitarle al cliente, al que está usando el programa, decirle, ingrese el valor del cateto, del primer cateto. Ingrese el valor del segundo cateto. Entonces ahí ustedes pueden modificarle los valores, colocarle el valor de entrada al que yo quiera, y ahí realizar la operación matemática y darme el cateto. Bien. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, este laboratorio lo pueden hacer ustedes, si quieren, lo buscan, ahora no, pero háganlo después como de tarea, para probarlo, es facilito. Este laboratorio, cuando yo me refiero al laboratorio, entran acá y buscan acá al costado, en el lateral, buscan módulo 2, sección 24, ¿cuánto era el que busqué? 2417, 2417, y acá entran, y acá tienen, este es el laboratorio. Les explica, ¿ven? El tiempo estimado, el nivel de dificultad, lo que tienen que hacer, y les dice crear la variable Juan y todo eso, y fíjense que no tienen que usar ni siquiera el IDE que descargaron, si descargaron uno, sino que directamente podemos acá crear la variable Juan, ponemos Juan, y me dice asigne valores a las variables. El valor es igual al número de manzanas que cada uno tenía. Bueno, acá te explica una historia, dice una tierra de las manzanas, Juan tenía 3 manzanas, entonces acá pone Juan igual a 3. Y listo, y van probando acá.
Pero quiero seguir para así terminamos esto y avanzamos, porque tuvimos el miércoles que viene, creo que no es feriado. ¿Alguna duda? ¿Cómo entrar acá? ¿Acá? ¿O se entendió? Sí, o sea, sí. perdón, volvemos para atrás. ¿Se acuerdan que acá tenían el curso? Van acá donde dice módulo 2 y se les abre esto. A mí capaz se me traba. Ahí está. Y acá a la izquierda tienen para ver las secciones y hacían eso que yo hice. Buscan la 2, 4, 1, 7 y acá la pueden resolver. Por último, operadores abreviados. A veces uno quiere hacer escatimar en código para que sea todo un poco más chico. Y fíjense que nosotros hemos hecho la cuenta acá arriba de cont igual a cont más algo. Bueno, hay operadores que podemos abreviarlos o achicarlos. Que sería, por ejemplo, ven acá que es x igual a x por 2. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Uy. Acá lo que va a hacer es, el valor que tenía antes x lo multiplica por 2 y se lo asigna a x. Y acá, por ejemplo, dice sheep, que sería como oveja. ¿No? Sí, en inglés. El valor este le suma 1 y se lo guarda en sheep. Ahora, ¿qué pasa si yo hago una manera más corta de escribir esto? Puede ser escribir el valor de la variable por igual 2. Esto es lo mismo que hacer esto. ¿Entiendes? O sea, saco esta x del medio que no tiene sentido, porque yo sé que estoy haciéndolo sobre... Estoy multiplicando el valor de la misma x y se lo asigno a la misma x. Entonces, para ahorrar en eso, pueden abreviarlo de esta manera. Poner x por igual 2. Y si lo quieren hacer con la suma, es lo mismo. X más igual 2. Creo que acá me está tirando error porque no están definidas las variables. Entonces yo acá tendría que haber puesto... ¿Por qué? Porque x no tiene ningún valor. Entonces yo acá pongo x igual a 2 y sheep, vamos a ponerle igual a 1. Entonces ahora fíjense. Uy. ¿Qué pasó? Ah, El ¿qué pasó? print. Exactamente. Fíjense, puede estar mucho tiempo laburando y si no ponen si no, el print se lo van a olvidar cada 2x3. Ahora podemos poner X y podemos poner sheep. Así vemos todo juntos. Entonces ponemos ahí y el print, ¿qué me dice? 4 y 2. X valía 2, sheep valía 1. ¿Y acá qué operación hace? Hace X igual a X por 2. Entonces hace 2 por 2, 4 y ese valor se vale X. Se lo asignó a X. Y sheep hace lo mismo, hace 1 más 1 y se lo guarda a la variable sheep, vale 2. ¿Se entendió? Acá tiene un esquemita también para verlo. Variable es igual a variable operación por expresión y pueden experimentarlo con esto. Bien, estamos ahí. ¿Qué quiero que hagan ahora lo que queda de tiempito? Porque queda un ratito. Practiquen, creo que dura 10 minutos, este 2149, que está acá, 2149. Hagan este, que tarda 10 minutos y es fácil. Así que así lo practican. Así hacen un poquito de práctica que ya tienen. Con esto. ¿A los links de la clase? Ah. Bueno, cualquier cosa me van preguntando. Por la plataforma. Ahí vuelvo para que les muestro de vuelta. O sea, ahí les muestro. Voy de nuevo. Ustedes ingresaban a... Vamos desde el principio. De netacad.com, ¿se acuerdan? Hacen el login. Ustedes se loguean.
Y entran acá donde les aparece el curso de Python. Ingresan acá a iniciar curso. Acá tienen el curso. Van a donde dice uno, por ejemplo, el PE1, módulo 2, tipo de variables, todo lo que estuvimos viendo. Se le abre el curso, la parte de los contenidos, los contenidos del módulo. Y acá a la izquierda tienen en las secciones, buscan la 2, 4, 1, 9, que es el laboratorio. Y acá lo tienen para hacer. Sí, algo importante, recuerden nuevamente, nosotros por comodidad y porque están, o sea, ¿qué pasa? Hay algunas personas que con el mail no puede llegar o no les llega o mi mail no anda bien o esto. Con la plataforma tiene una mensajería propia que acuérdense, cuando están acá en Introducción al lenguaje Python, o sea, el curso principal, si van acá a la izquierda que dice Message, acá tienen los mensajes. Acá tiene como una mensajería como si fuera su propio mail. Y acá van a estar viendo que le estamos mandando, podemos mandarle mails a todos. Por ejemplo, acá Francisco le mandó un mail a todos. Y solamente se lo manda a la gente que ya está en el curso. Entonces es como mucho más simple. Ustedes pueden, cuando hacen un compose, le ponen a los dos docentes. Entonces como que para nosotros es mucho más simple y para ustedes puedan ver que también manejarse con esto. Capaz que uno se olvida de entrar, porque bueno, uno no entra seguido, pero cada tanto, que acuérdense de más o menos ir mirando. Aparte, si ustedes están con el mail que tienen, les debería llegar una notificación, un mail, a su propio mail, de que recibieron un mail. O sea, como medio un otro aviso de más que tienen eso. Sí, Alfonsina. ¿Cuál era el número de laboratorio, profe? El 2149. Ahí en el collab yo se los puse acá. O sea, ahora hagan ese. Uy. Puta madre. Laboratorio. Esto acá lo puedo borrar. No lo encuentro, profe. ¿Dónde estás buscando vos? Che, A mí tampoco me aparece. Me ¿Dónde aparece dice el 2? el último dice 2.1120. No, pero, o sea, vuelvan acá están en. Yo estoy compartiendo, ¿no? Sí. Fíjense acá, ¿ves que dice back? O sea, pueden ir hasta el principio acá. Acá tienen todos los módulos, ¿ven? Módulo 1. ¿Lo ven esto? Para. Hagan back. Sí. Ah, Bien. cada dos. Entonces ponen módulo 2 y acá tienen la clasificación más grande que es la 211, 221, 231, 241. Ustedes deben estar en la 211, ¿no? Sí. Perdón, a mí no me deja ni siquiera entrar ahí. 241. Ahora lo vemos eso. O sea, usted cuando entran les ingresa acá. Cuando Yo ahí lo encontré. Claro. Usted cuando entra el módulo 2 le abre acá. Ustedes lo primero que tienen que hacer es subir acá y poner back. Y acá están las secciones del módulo 2. Y en la sección 241, que es la que estuvimos viendo hoy, la 2419 es el laboratorio. ¿Quién me dijo que no podía entrar? Yo, pero ya lo encontré. Ahí No, lo pero encontré había alguien cuando más me que me dijiste. dijo, Ah. escuché que dijo que ni siquiera podía entrar ahí, o pudo entrar. Bueno, supongo que pudo entrar. Yo no sé por qué no me acuerdo de la contraseña. Estoy dando a buscar la contraseña para poder entrar. Ahora voy a entrar. Por eso, si pueden, guárdensela. Yo la tengo recontra guardada porque si no me la olvido. Yo la plataforma de Cisco y entro cada 2x3, entonces como que la tengo que guardar. Ah, sí. Ah, bien, conseguiste el. Genial, Maxi, que conseguiste el. Pero no encuentro el. Ahí fíjate que justo Maxi pasó el link para el laboratorio directo. Si estás bien, logueada gracias. en Destacat, ya entras directo. Así que gracias por. Ah, pará, ¿sabes lo que voy a hacer? Lo voy a poner ahí en el collab. Así si entran al collab, lo pueden entrar directamente. El ejercicio de los kilómetros. Sí. Bárbaro.
¿Mandó algo? Sí, ahí en un ratito ya los corrijo con ustedes y terminamos la clase. Bien, ahí pude entrar. Tengo que ir Bien. completándolo. Sí, sí, sí. O sea, léanlo. Es bastante simple, pero tiene un poco más de información y les sirve para seguir. Bien, bueno, no hay problema.
Bien, si quieren ahora lo corregimos, así ya terminamos. Esperen que les vuelvo a compartir. Bien. Bueno, ¿cómo podíamos resolverlo? Acá yo ya lo puse, pero bueno, vamos a ver si no lo vieron. O sea, le estaba diciendo que acá tenemos una variable que es kilómetros, una cantidad de kilómetros, una cantidad de millas, y lo que queremos es mostrar el valor de millas en kilómetros y de kilómetros en millas. Fíjense esta función, fíjense que, ¿se acuerdan cómo vimos los del print? Que el print aceptaba varios argumentos. Entonces, fíjense que me concatena millas, coma, un string, coma, esta función, que ahora vamos a ver qué hace, o ya lo vieron, y kilómetros. ¿Qué es lo que hace esta función? El valor que tengo acá en esta variable, en este parámetro, en esta función defino un parámetro que es la variable esta, y le digo cuántos decimales quiero aceptar o redondear sobre esta variable. Entonces, todo este resultado que me da el valor de miles to kilometers, pero redondeado a 2 decimales. Básicamente hace eso. Y este, al revés, lo redondea para kilómetros to miles. Lo que me está diciendo es, ¿qué hago acá para convertir kilómetros a metros? Perdón, millas a kilómetros y kilómetros a millas. ¿Qué operación harían acá? Para convertir. Tenemos que no, miles tendríamos que multiplicar por 1,67. Ah, ¿era un 7 eso? Perdón, yo no vi nada. No, un 1 creo, ¿no? 1,61. Bien, por 1,61. Perfecto, está bien. Miles 1,61. 1,61, perdón. ¿Y este? ¿Qué sería? Dividido 1,61 y kilómetros. Exactamente. Kilómetros, 1,61. Vieron que era facilito. Entonces después, cuando imprime, bueno, acá abajo no está, pero se ve que dice 7,38 millas, son 11,88 kilómetros. Fíjense que agrega los espacios donde no hay. O sea, primero dice el valor de millas, 7,38. Coma, millas son. Y fíjense, ya agrega el espacio. Después acá pone otro espacio y me dice 11,88 kilómetros y al revés hace eso. Fíjense que si yo no pusiera esta función y lo ejecuto, no se va a ver nada, me parece. Vamos a agrandar un poco. Esto lo voy a subir un poco así. Fíjense el resultado. 11,8818. Entonces la función me lo redondeó a las dos primeras. Entonces está buena esa función para a veces cuando uno quiere ver un coso gigante con decimales, reducirlo a 2. Y podés redondear a 3 o lo que vos quieras, pero bueno. ¿Se entendió? Para la próxima clase, así ya queda sentado en la grabación, para lo que lo vuelvan a ver. Para la próxima clase la idea es que hagan el 24110, el que sigue a continuación. Acá se los dejé directamente en el Colab, ya tienen el link, así ya les queda. Entonces entran acá, se loguean y ya están. Y acá abajo, bueno, tenemos los puntos clave de lo que estuvimos viendo. Y lo que es interesante que ustedes prueben es estos ejemplitos que están acá y que vean qué hacen. O qué deberían hacer. Y que la idea es esa, que ustedes piensen qué debería hacer. Algunos son medio pavos, como este que ya lo vimos. Pero bueno, acá tenemos algunos que son variables, si están bien o mal. Acá hay algunas operaciones. ¿Se entendió todo? Sí. Igual, a medida que sigamos haciendo más ejercicios y más cosas así, van a ver, porque ahora es todo teórico y se va haciendo ejecución en vivo, pero después cuando ustedes empiecen a hacer más laboratorios, nosotros estamos haciendo algunos laboratorios muy simples porque como que todavía faltan contenidos, como alguien que mencionó lo del bucle. Hacer muchos ejercicios hoy en día con lo que estamos viendo no tiene sentido porque son bastante simples, como lo que hicimos recién. Cuando empecemos a ver otras palabras como el for, el if, van a ver que podemos hacer cosas mucho más grosas y que es lo que se usa hoy en día. Entonces, van a ver que a medida que avancemos, van a ver que vamos a hacer más práctica. Por eso ahora arrancan como más tranqui con la práctica, pero bueno, si quieren probar, pueden pegarle una leída a lo que hicimos hoy en el... ¿Cómo grabados? No, porque son de laboratorio, o sea que vos resolvés ahí y después se borra. No es un examen lo que está ahí en la plataforma. Bien.
Los libero, nos vemos mañana, si no hay más. Te pregunto, la asistencia la vas tomando, ¿no? Sí. Para algunos casos particulares los he hablado, pero sí estoy tomando asistencia porque nos pidieron específicamente de la escuela de oficios que les tomemos asistencia. Así que, igual, cualquier cosa, mande un mail si pasa alguna cuestión rara, que lo podemos resolver. Pero no, lo más importante es sigan viniendo. Va a ver que fácil, no se complique. Profe, te hago una consulta. Miércoles 6:30 y jueves 6:30 son los únicos días y horarios que se puede cursar. Sí, por ahora, sí, no, es lo que definimos con la escuela de oficio. Bien, gracias. Si no, siempre, si llegan un poco más tarde, o nosotros igual eso en la asistencia nos figura todo. O sea, nos figura la hora que entran, si entraron, el tiempo que estuvieron, hasta que nos figura si estuvieron 10 segundos, o si estuvieron un rato largo, o si entraron después por un laburo o algo, nos figura. Tenemos la asistencia, pero después siempre tienen las clases grabadas, y cualquier cosa, si complica un día o algo, nos avisan por mail, que eso siempre está bueno, así nos estamos enterando nosotros y tenemos un registro. Y ustedes también, y pueden seguir bien el curso, que la idea principal que lo sigan. No lo dejen, que es fácil y pueden seguir. Bueno, los libero. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias, hasta mañana. Gracias. Chao, hasta mañana.